Queridos amigos, bienvenidos. Es un honor, un gusto, un placer estar aquí con ustedes, convocarlos a este estudio en la escatología, un estudio exigente, profundo, un estudio cuyo programa requiere estar horas y horas y horas, que a lo largo de los meses y de los años nos van a ir dando esa base que necesitamos para poder entrar en el terreno del libro de Apocalipsis. Es un honor para mí poder estar como quien tímidamente pretende, sugiere que un estudio sobre la escatología es importante en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y bueno, trato de poner de mi parte lo mejor. Hoy nos toca escatología, estamos en el pacto davídico, vamos a entrar un poquito, ya hemos entrado, vamos a entrar hoy en otro punto de este apartado. Y bueno, tengo preparado aquí el material. A aquellos a quienes les interesa este tema, hoy tendrán un plato fuerte, consistente, sólido. Vamos a ver esto. Y a aquellos que están haciendo un esfuerzo para aguantar, a ver si de una vez pasa toda esta introducción y nos metemos en aguas más profundas, aguanten, les pido que aguanten. Hay una repetición de algunos argumentos fundamentales de este estudio, como por ejemplo lo es el hecho de que una y otra vez se ha repetido a lo largo de estas 80 páginas sobre las que hemos avanzado, que el pacto que Dios hizo con Israel es un pacto literal, no es alegórico, no es simbólico, y que el reino de Dios, anunciado desde el principio y a lo largo de toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, es un pacto que prevé en un momento el establecimiento literal del reino de Dios en la tierra. Esto tristemente ha dividido las aguas en el cristianismo. Hay quienes no pueden aceptar que Jesucristo vuelva literalmente a la tierra para establecer su reino y piensan que es una cuestión alegórica y que todo lo que se trate de un reino de Dios es necesariamente espiritualista, que es una cuestión interna que se vive en el interior de la vida de cada uno, el reino, ¿no? Y que de cierto y de concreto y de objetivo esto no tiene nada. Y hay quienes dicen, no, a ver, el reino de Dios en los términos gramaticales en los cuales está puesto en la Escritura es un reino literal en toda regla, y estamos precisamente en el momento en el cual vemos cómo David consideró este pacto. ¿Qué creyó él acerca de la promesa de parte de Dios del establecimiento de un reino en la tierra? David, ¿lo interpretó literal o figurativamente? ¿No? ¿Cómo lo interpretó Abraham? ¿Cómo lo interpretó el pueblo de Israel? ¿Cómo lo interpretó Cristo en su época, el mayor intérprete de la Escritura? Esto es algo que no se puede pasar por alto a la hora de determinar si las promesas de Dios en establecer un reino en la tierra son alegóricas o son literales. Estamos en un punto álgido, ¿no? Vamos a analizar a David, estamos analizando a David, y bueno, sin más dilaciones, me parece que sería bueno ingresar a nuestro archivo. Como ustedes pueden ver, estamos en la página 84 de 400, más o menos un 20% hemos cubierto ya. La verdad que hemos avanzado muchísimo, pero tengan en cuenta que todavía esto no ha empezado,
no ha empezado, lo bueno no ha empezado, el análisis escatológico apenas tímidamente se está introduciendo en esta página 80. Entonces, vamos a dar lectura a lo que tenemos para hoy. Esto es muy largo. El pacto davídico hemos hecho hasta acá, en el último video. A ver si podemos visualizar. Acá estamos, ¿no? Las provisiones del pacto davídico que se provee a través de la promesa que Dios hizo a David. Y entonces de las provisiones pasamos al carácter del pacto, lo mismo que en el caso del pacto abrahámico. Esto es lo mismo, nada más que es una repetición, haciendo foco principalmente en lo que Dios le dijo a David. Entonces, vamos a leer, vamos a ponerle ganas y vamos a leer y vamos a dedicarle un tiempo. Les pido que hagan un esfuerzo por concentrarse, porque acá, si bien hay una extensión, una dilatación, una abundancia de lo que ya se dijo, necesitamos entender este pacto, esta serie de pactos incondicionales, ahora dentro del marco de lo que es la promesa hecha a David y una casa por medio de la cual Cristo reinaría para siempre, no solamente sobre Israel, sino sobre el mundo entero, en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Como en los pactos anteriores, los pactos precedentes, ¿cuáles eran los pactos precedentes? Eran el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, y el pacto denominado palestino, que es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto, en el cual Dios se explaya diciéndoles a Israel: ustedes van a tener para siempre el dominio y el control de un cierto territorio geográfico, con límites. Ese territorio nunca Israel en la historia llegó a dominarlo ni a mantenerlo. Apenas si Salomón logró alcanzar algo de la gloria prometida, e inmediatamente en el mismo reinado de Salomón todo se vino abajo. Ya sabemos quienes leemos la escritura por qué pasó esto. Por el hecho de que intrínsecamente el ser humano es un pecador y tarde o temprano termina arruinando una buena obra que ha podido mantener con el tiempo, ¿no? En el caso de David, más temprano, con ciertos pecados. En el caso de Salomón, más tarde, con pecados parecidos. Nada sorprendente, ¿no? Pero en el momento en el cual Salomón reinó, llegó Israel a su apogeo en ese reino. Y hay una serie de pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual estaba incluido un territorio para la descendencia de Abraham, Israel. Más adelante, este pacto en el cual Dios amplía en detalle el terreno, el territorio que le daría. Y más adelante, llegamos aquí, el pacto davídico, denominado en la teología, que es el pacto que Dios hace con David, hablando de una casa real que va a gobernar sobre Israel indefinidamente cuando el reino de Dios haya sido establecido en la tierra. Entonces, como en los pactos precedentes ya mencionados, el factor determinante es el carácter del pacto mismo. ¿A qué va Pentecost? ¿Es un pacto condicional y temporal el que Dios hace con Israel, con Abraham, con David? ¿O es un pacto incondicional y eterno? ¿No? Tenemos estas dos alternativas.
El amilenarista, el que no cree que esto sea un pacto literal, un compromiso literal de parte de Dios con Israel y con el mundo, el que no cree que Cristo vaya a establecer un reino en la tierra, está obligado a abogar por un pacto condicional y un cumplimiento espiritualizado, de manera que el trono sobre el cual Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre venga a ser el trono del pacto, la casa de la fe venga a ser la casa del pacto y la iglesia venga a ser el reino del pacto. Estoy conjugando diferente el verbo porque me parece más adecuado. ¿Qué es lo que está diciendo acá en este primer párrafo Pentecost? Está diciendo, a ver, el que no cree que la promesa de Dios en cuanto al establecimiento del reino acá en la tierra es literal, está obligado a buscarle una vuelta de rosca y ver el cumplimiento de ese reino en la época de David y de Salomón, e incluso como el pacto dice que el dominio va a ser eterno, ya que David murió, Salomón murió y el reino fracasó en los términos del pueblo de Israel, el que no cree en el advenimiento, en la venida literal de Cristo y el establecimiento del reino, tiene que trasladar esas promesas hechas a Israel, a David, a Abraham, tiene que trasladarlas, tiene que hacer una especie de transición, de conversión, ¿no?, de lo que en un momento se dice literalmente en el Antiguo Testamento en cuanto a eso, tiene que hacer una conversión y alegorizarlo, espiritualizarlo y decir que todas aquellas promesas literales hechas a Abraham, a Israel y a David, ahora se están cumpliendo en el trono de Dios, en el cual Cristo está sentado en el cielo, y, por ejemplo, que el reino ese prometido a Israel, ya que fracasó y fue suspendido, bueno, ahora se está cumpliendo de una forma espiritual en la iglesia, ¿no? Más allá de que no tengamos pasajes en el Nuevo Testamento, en la doctrina de la iglesia, que nos aseguren, aunque sea uno, no hay ni uno, que nos aseguren que Cristo es el rey de la iglesia. Todavía en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Cristo es el rey de Israel. Y de la iglesia es el esposo o la cabeza del cuerpo, que es ella. Cristo es su redentor, no su rey. Pero bueno, si uno no va a aceptar en los términos literales la promesa de un reino de Dios en la tierra, lo tiene que alegorizar y espiritualizar y creer que ahora estamos en el reino, ¿no? Ok. Está obligado a eso. Murray da el punto de vista alegórico, ¿no? Amilenario. Uno que se niega a creer que Cristo va a volver, va a establecer el reino y va a reinar acá en la tierra de forma literal. Bueno, Murray da el punto de vista amilenario aceptado cuando escribe: el pacto davídico, del cual se ha dicho mucho, era para el efecto de que su descendencia se sentara sobre el trono y tuvo su cumplimiento natural en el reinado del rey Salomón. Sus aspectos eternos, ahora sí, claro, Murray, te tenés que encarar con el aspecto eterno de las promesas de Dios sobre ese trono, porque Dios dice una y otra vez en la Escritura que ese trono de David va a durar para siempre, ¿no? Pero como Murray no lo acepta literalmente, entonces dice: sus aspectos eternos incluyen que el Señor Jesucristo sería de la descendencia de David. Ok, perfecto, hasta ahí. Y en el libro de los Hechos, Pedro insiste en que la resurrección y ascensión de Cristo cumplieron la promesa de Dios a David de que su descendencia se sentaría
sobre el trono. Así, con este arreglo, Murray y el amilenarismo dan por sentado que la promesa de Dios sobre la casa de Israel, de David, de reinar para siempre, en realidad se cumple en Cristo. Cuando Cristo resucita, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre en su trono, Murray dice, bueno, ahí está, ya está, el reino ya está, listo, ya se cumplió. Se había cumplido en parte con Salomón, pero una vez que Cristo se sentó a la diestra del Padre, ya estamos en el reino, ya estamos en el reino. Bueno, no es tan fácil, Murray, no es tan fácil. Ser simplistas con semejante doctrina revelada en las Escrituras como lo es esta, no satisface las demandas de la Escritura, ser tan simplista, ¿no? Me viene a la mente un poquito lo que dice en Proverbios, a modo de reprensión contra los simples, ¿no? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? No es tan simple. La simplificación extrema de las doctrinas de la Biblia a veces revelan que uno se quiere conformar con una cosita nomás. Pero eso no significa que demos plena satisfacción a la Escritura en el análisis que estamos haciendo. Hay gente que alegoriza, espiritualiza y ya está. Con eso se arregla problemas de conciencia incluso, racionaliza. Pero hay que ver si esto satisface las demandas de la Escritura. Ese es el punto. A mí no me importan las escuelas, lo he dicho muchas veces. Me importa la coherencia que se hace del análisis del texto sagrado. Si hay algo que queda corto, bueno, no sirve, hay que descartarlo y seguir escarbando. ¿Por qué insistir, dice Murray, cuando los que creemos en el reino literal, ¿no? Insistimos y decimos, no, Murray, nada. Cristo promete volver, ascendió a la diestra del Padre, pero todavía hay un montón de pasajes en los cuales se dice que Cristo va a volver y que la iglesia va a reinar con Cristo en el futuro. Y una docena de ejemplos más que podríamos dar, que no es el momento porque van a llegar el análisis de esos argumentos más tarde. ¿Por qué insistir, dice Murray, entonces, en el cumplimiento literal de una promesa que las Escrituras certifican, bueno, desde tu punto de vista, haber tenido un cumplimiento espiritual, ¿no? Las Escrituras tienen un cumplimiento espiritual, alegórico, simbólico. Bueno. Se notará, dice el Dr. Pentecost, que dice que todos los aspectos temporales del pacto han sido cumplidos en Salomón y que los aspectos eternos, ¿no? Se contrasta todos los aspectos temporales y todos los eternos. Los eternos se cumplen por el presente reinado de Cristo sobre la iglesia. Bueno, Cristo no reina sobre la iglesia. Cristo no es el rey de la iglesia. Y la iglesia no es un reino espiritual. Esto ya llegará el tiempo más adelante de demostrarlo. El reino, dice Pentecost, en la vista de Murray, viene a ser celestial. Viene a ser una cuestión etérea, no terrenal. No literal significa. El gobierno davídico viene a ser solo un tipo. ¿Se acuerdan que estudiamos las tipologías? Bueno, a esto se refiere. Un tipo del reinado de Cristo. El gobierno davídico era una tipología. David no va a reinar literalmente en la tierra cuando resucite y Cristo venga. Nada, era una tipología del reinado de Cristo que ahora está en el trono en el cielo. Bueno, dice Pentecost,
solo una alegorización extensa puede sostenerse, puede sostener tal punto de vista. Vamos a meternos un poco en la faena. El pacto davídico es incondicional en carácter. El único elemento condicional del pacto era si los descendientes de David ocuparían continuamente el trono o no. La desobediencia podría traer consigo castigo, pero jamás abrogaría, suspendería el pacto. Peters dice, vamos a ver qué nos dice Peters. ¿Se entiende lo que dice acá el párrafo A? El párrafo A dice lo siguiente, lo va a desarrollar ahora. Dios hizo una promesa a David de que de su descendencia habría reyes que reinarían sobre Israel para siempre, eternamente. Hay una colección de escrituras que vienen abajo en el estudio. Pero Dios le dijo, a ver David, si de tu descendencia los reyes que se levantan desobedecen, yo los voy a castigar. No obstante, no me olvidaré de mi pacto que hice contigo. Entonces, esto habilita a Dios a que en la descendencia de la casa de David, si un rey no hacía las cosas como las tenía que hacer, Dios suspendía temporalmente el legado del reino en ese periodo para reanudarlo más adelante con otro rey de la misma línea de la descendencia. Esto pasó varias veces, por lo menos que yo me acuerdo ahora de memoria, 2 veces. A Salomón le fue suspendido el reino, no en los días, nos dice en Primera de Reyes, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, no en los días de Salomón Dios suspendió el reino, pero en los días de su hijo Dios le dijo a Salomón, yo suscitaré un adversario tuyo y yo romperé el reino de tu descendencia. Le dijo Dios a Salomón cuando Salomón pecó contra Dios, Primera de Reyes 10 y 11, pueden ver cómo Dios es el que rompe el reino de la mano de Salomón por la desobediencia de Salomón. Más adelante lo restaura de nuevo por la misma línea y más adelante lo destruye de nuevo Dios al reino de Israel por la desobediencia de los reyes. Esto es algo lógico. Hasta que llegue el momento en el cual Dios lo va a establecer, restaurar de una manera definitiva. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo se va a ver definitivamente el establecimiento del trono de David, ya sin suspensiones? Bueno, en la segunda venida de Cristo futura, cuando Cristo venga, establezca su reino, David, resucitado, reinará sobre Israel y ya no habrá más problemas de la naturaleza típica humana. ¿Por qué? Porque David estará resucitado, glorificado, y el pecado estará fuera de la ecuación en el reino de Dios futuro. Me adelanté un poco, pero bueno, para que tengamos más o menos un panorama. Peters dice, algunos erróneamente llegan a la conclusión que toda la promesa es condicional contra las más expresas declaraciones opuestas en cuanto al personaje distinguido. La preeminente simiente, Gálatas 3:16, Cristo, ¿no? La figura de Cristo, era en verdad condicional en cuanto a la descendencia ordinaria de David. Y véase la fuerza de mas no quitaré. En este pasaje, en el Salmo 89, 30 al 34, ¿quieren que lo veamos? Lo vamos a leer porque me parece demasiado importante. A ver, vamos a la Biblia.
Vamos acá. Vamos a los salmos. Salmo 89. Vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan leer. Ampliamos la fuente. Salmo 89, 30 al 34. Estaría bueno leerlo entero, pero léanlo ustedes. Bueno, vamos a leer desde el 29. Y estableceré con su descendencia, con su simiente, para siempre, y su trono como los días del cielo. Esto significa para siempre. Si dejaren, fíjense, si dejaren sus hijos, la descendencia de David, la línea real de David, si dejaren sus hijos mi ley, como pasó con Salomón, o Roboam, el hijo de Salomón, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si quebrantaren mis estatutos y guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión. Pasó esto con Salomón y Roboam. Y con azotes su iniquidad. Mas, esto es lo que dice Murray, no quitaré de él mi misericordia. O sea, Dios dice, en la sucesión de reyes que vienen de David, si se salen del camino, los voy a castigar. Ténganlo por cierto. Pero no voy a quitar mi misericordia. Fíjense esta expresión. Ni falsearé mi fidelidad. Las promesas de Dios son fieles porque Dios es fiel a su palabra y a sí mismo. Incluso en estas instancias vamos a ver que dice Dios, yo juré por mí mismo cuando le prometí a David que de su descendencia no faltaría nunca un rey para el reino y que ese reino sería eterno. Cuando Dios dice que no va a falsear su fidelidad a sus promesas, no puede ser más claro. No quebrantaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Yo prometí algo, me comprometo, lo voy a cumplir. No obstante, si tengo que corregir en el paso del tiempo la línea real de la casa de David, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Bien que lo hizo. Bien que lo hizo. Vuelvo a Pentecost. Bueno, nos dice Murray, véase la fuerza de la expresión, mas no quitaré, como leímos recién, ¿no? Y si su descendencia hubiese sido obediente, el trono de David jamás hubiera quedado vacío hasta que la simiente por excelencia, Cristo, hubiera venido. Pero, como fue desobediente, el trono fue derrocado. Esto es así. Y permanecerá, por tanto, como un tabernáculo caído, una casa desolada. Expresiones de los profetas y del Antiguo Testamento. Hasta que sea reconstruido y restaurado el trono de David por la simiente. ¿Quién es la simiente? Con mayúscula, Cristo. Cristo en la segunda venida, viniendo del cielo con la iglesia a establecer el reino en la tierra. El lector no dejará de observar que si se hubiera cumplido en Salomón, no teniendo respeto a la simiente, cuán incongruentes y fuera de lugar estarían las profecías dadas posteriormente, como por ejemplo Jeremías 33, 17 al 26. Vamos a tener que leer. Hay cosas que no zafamos. Ustedes hagan los deberes, en serio les digo. Cuando vienen pasajes yo paso por alto y va a haber mucho. Tienen que poner pausa y si quieren hacerlo bien, si quieren hacer un cachivache, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Si quieren hacer un cachivache, ¿para qué miran esto? Pero
Aproveche mejor el tiempo, amigo. Véase un novelón, un Netflix. Vamos a leer Jeremías. ¿Cuánto era? Jeremías 33, 17 al 26. Ok. Jeremías 33. ¿Se dan cuenta por qué no quiero leer? Porque nos consume un tiempo terrible. Por eso está bueno que ustedes pongan pausa y tengan la Biblia ahí al toque. Bueno, a ver, porque yo acá me quedé y no es así. Yo quería que ustedes vieran acá. Ahí está. Dice Jeremías 33, 17. Porque así dice Yahvé: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón que en mi presencia ofrezca holocaustos y encienda presentes y que haga sacrificio continuamente. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, si pudieres romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también podrá romperse mi pacto con David, mi siervo, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y los sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la simiente, la descendencia de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has considerado lo que habla este pueblo diciendo: las dos familias que Jehová escogió las ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlos más por nación. Así dice Jehová: si no permaneciere mi pacto con el día y con la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea Señor sobre la casa, la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. Jeremías está profetizando en la época del cautiverio babilónico y bueno, es tristísima la figura que pinta Jeremías en el libro de Lamentaciones también, el destierro de, más que nada, del reino del sur, de Judá, y se los llevan a todos, ¿no?, a Babilonia, y Dios les dice por medio de Jeremías a su pueblo: yo haré volver su cautividad, yo los haré volver y tendré de ellos misericordia. La voz en ese momento que se corría era que, así como con todo lo que había pasado en Israel, el reino del norte se lo habían llevado los asirios en el 722 a.C., y el reino del sur en el 586, los babilonios, no quedó nadie en Israel. Y muchos decían: che, las promesas de Dios sobre mantener el trono de David, olvídate. Dice Dios: anda, le dice a Jeremías, y decirle que si deja de existir mi pacto con el día y con la noche, y toda esa serie de ilustraciones que da, bueno, así también va a pasar con David. Lo cual es una retórica, una figura retórica muy, muy clara de entender, ¿no es cierto? Volvemos acá. Entonces, decía, el lector no dejará de observar que si se hubiera cumplido en Salomón, no teniendo respeto a la simiente, cuán incongruente fuera y fuera de lugar estarían las profecías dadas posteriormente
como por ejemplo la que acabamos de leer. David previó que no habría, fíjense, esto es alucinante, David mismo se dio cuenta que no habría una sucesión ininterrumpida. Vamos a ver, David, tal vez se le demostró esto, Dios le mostró esta cuestión en forma de revelación, ¿no? Tal vez también fue un poquito los cálculos que hizo David diciendo, a ver, si yo, el rey de Israel, el más grande, me mandé cada una que Dios mío, acuérdense de la mujer de Urías, acuérdense del censo, que son dos vergüenzas que no se pueden borrar de la historia de David, esto es así, y todos tenemos historias que no se pueden borrar, que son vergüenzas en nuestra vida, a ver. Pero David previó, David habrá dicho, a ver, Salomón, este hijo mío, Salomón, jamás fue a laburar, jamás tuvo que cocinarse, jamás tuvo que lavar la ropa, ni un calzoncillo tuvo que lavar Salomón. Nunca fue a la guerra, no sabe lo que es que maten a un compañero tuyo, no sabe lo que es matar a una persona. Habrá dicho David, imposible que mi hijo, que no tiene ningún tipo de carácter forjado, teniendo que ser rey de Israel, ¿no? Imagínense un tipo como David con la disciplina que vivía, un hombre de guerra, un hombre realmente con un corazón muy, muy inclinado a servir a Dios. Todos los días de su vida lo hizo, con excepciones, ¿no? Porque es un ser humano. Pero hasta cuando era viejo seguía firme. David habrá dicho, cuando mis hijos lleguen al trono, yo no puedo poner la mano en el fuego por ellos. Olvídate. Algún desastre van a hacer, así como lo hice yo. Bueno, tal vez Dios se lo reveló. No lo sé, no lo sabemos. Pero David, yo creo que por iluminación del Espíritu Santo, porque él escribió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, muchos salmos en los cuales declara esto, David previó que no habría una sucesión ininterrumpida después de él, de reyes en su descendencia, sino que más bien afirma el carácter eterno del pacto. David no mira, cuando David afirma que la promesa que Dios le hizo es que la casa de David va a durar para siempre, no se apoya en la prudencia de la descendencia de él. Se apoya en el hecho de que Dios es un Dios fiel para mantener sus promesas. Amén. Es eso. Lo tenemos que entender. Yo no sé, no entiendo los amilenaristas cómo no entienden la fidelidad de Dios. Es más fácil entender la fidelidad de Dios y darle crédito a la fidelidad de Dios, a su promesa, que hacer todo el cachivache alegorista que hicieron. Bueno, ahora a Murray, era Murray, que vaya a la casa de David en la Nueva Jerusalén y que le explique David, mejor, a Murray, ¿no? En el Salmo 89, David predijo el derrocamiento de su reino. Bueno, no me voy a poner a leer el Salmo 89, 38 al 45, porque vamos a estar 500 años acá, Yo quiero terminar con este estudio antes del rapto de la iglesia. No sé cuándo será, pero si tardamos 15 años este estudio, me parece que no vamos a llegar. Antes de la realización de aquello que fue prometido, hay que contrastar, Salmo 89, hay que leerlo entero. Sin embargo, David ve que se va a caer su casa real en algún punto, él prevé que se va a caer y está declarado en el Salmo 89. Sin embargo, prevé el cumplimiento de la promesa, lo ve igual, y bendice al Señor. Tal era la fe de David. Pero yo no estoy de acuerdo con esta expresión. Que me perdone, ¿a quién estamos leyendo acá? Estamos leyendo
a Pentecost. Que me perdone el doctor Pentecost, no me gusta esta expresión. Tal era la fe de David. No. Tal era el Dios de David, hay que decir. Tal era el Dios de David, que David podía tener confianza en la promesa de ese Dios. El hombre no, Dios. Varias razones sostienen la posición de que el pacto es incondicional. Número 1. Primero que todo, como los otros pactos de Israel, el abrahámico y el palestino, es llamado eterno. En 2 Samuel 7:13, y en 2 Samuel 7:16, 2 Samuel 23, Isaías 55 y Ezequiel 37. Bueno, los de 2 Samuel son todos los pasajes en los cuales Dios habla directamente con David y le dice: yo hago un pacto eterno con vos. En Isaías y Ezequiel ya es más interesante porque David, Salomón, Roboam, Jeroboam y toda la descendencia ya estaban muertos y en el cautiverio. La única razón por la cual se llama eterno es porque es incondicional y descansa sobre la fidelidad de Dios para su ejecución. Número 2. También este pacto solo amplifica las promesas de la descendencia del pacto abrahámico original, que según se ha indicado, el pacto abrahámico es incondicional y participará, por lo tanto, del carácter del pacto original. Número 3. Además, este pacto fue reafirmado después de repetidos actos de desobediencia de parte de la nación. Esto es lo que hay que tener en mente. Cristo, el Hijo de David, vino a ofrecer el reino davídico después de generaciones de apostasía. Estas reafirmaciones no se hubieran podido hacer y no podrían haberse hecho si el pacto estuviese condicionado a cualquier respuesta de parte de la nación. La nación fracasó infinitamente desde la era de David y de Salomón, pasando por las deportaciones, la destrucción del reino del norte, del sur de Israel, el regreso, el restablecimiento del templo, el segundo templo, la Pascua con Josías y Esdras, Nehemías y todo lo que vos quieras, y después otra vez vuelve a caer Israel. Vuelve a caer. Y lo tenemos a Cristo entrando en escena diciendo: he aquí el reino de Dios se ha acercado. Y otra vez los judíos diciendo: no, vamos a esperar porque vos sabés que tengo un tema más importante que esto. Está dentro de una parábola, ¿no? Que vino el rey diciendo: che, voy a hacer el casamiento, vamos a celebrar, ¿no? Vengan, júntense, vamos a una gran celebración. Y empezaron cada uno a excusarse y a decir: no, vos sabés que yo tengo una cosa más importante. No había nada más importante que esto. Sin embargo, los judíos dijeron: no, vamos a esperar. Entonces Dios dijo: ok, vamos a esperar. Voy a crear la iglesia como institución para llegar a los gentiles, ya que Israel se niega sistemáticamente. Vamos a crear la iglesia, vamos a suspenderle el pacto a Israel, y cuando los gentiles haya entrado, la plenitud de los gentiles a la iglesia, entonces vamos a hablar de nuevo con Israel al final de los tiempos, en el Apocalipsis. Ya que quieren esperar, que esperen. Es muy simple. Ahora, si nosotros vemos el reino en la época de Salomón, vemos por ejemplo a la reina de Seba o Sabá, como quieran la versión que les guste, que viene del continente africano, la reina del sur, de la cual Cristo habla también. Pero en Primera de Reyes 10, 11, por ahí, búsquenlo. Está la reina de Sabá que viene y dice: Salomón, yo lo que estoy viendo no es ni la mitad de lo que me dijeron en mi reino que era el tuyo. Me dijeron que era una cosa de loco, una maravilla. Pero ahora veo que no se me había dicho ni la mitad de la realidad. Jehová siempre amó a Israel. Le dice la reina de Sabá a Salomón. Me emociona esto.
Jehová siempre amó a Israel. Habla del pacto incondicional que Dios mantiene con Dios. Más allá de que de tiempo en tiempo Dios tiene que castigar a Israel, corregirlo. En el tiempo ese, el apogeo del reino salomónico, todos los reinos alrededor reconocían la grandeza de Jehová, Rey de Israel. Quiere decir, no era una fábula, no era una utopía que el reino de Dios establecido en la tierra iba a convencer por las buenas y por la gloria a los gentiles de que Jehová era el verdadero Dios. Esto se dio prueba de esto. La reina de Sabá, una mujer gentil, dijo: che, es verdad, Jehová es Dios. Y después, bueno, Salomón fue un cachivache y se cayó todo. Pero bueno, Cristo volvió a su tiempo, 800 años después de Salomón, llega Cristo y dice: che, reactivamos el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, las reglas del reino son estas. Mateo 5, 6, 7. Los judíos dijeron: no. Bueno, dijo Dios, Jesucristo dijo: ok, el reino será quitado de vosotros y será dado a otra generación que produzca los frutos. Ok, no hay problema. Y ahí está Israel hasta el día de hoy esperando ser restaurado, queriendo restablecer el templo, ¿no? La reconstrucción del templo, que va a ser el tercer templo. Lo van a hacer con el auspicio del anticristo, después del rapto de la iglesia. No es la mejor forma de hacer el templo, no es la mejor manera. Pero bueno, ahí cada uno con lo suyo. Bueno, si seguimos así con mis comentarios y mis interrupciones, no terminamos más. Bueno, disculpen. Repito esto que me parece, esta es la frase para enmarcar de este video. Cristo, el hijo de David, vino a ofrecer el reino davídico después de generaciones de apostasía. El pacto de Dios con respecto al reino de Israel en la tierra es incondicional. B. El pacto davídico debe interpretarse literalmente. Peters, ya más a fondo, quizá que cualquier otro autor en la cuestión del cumplimiento literal, él defiende la interpretación literal del pacto de la siguiente manera. Antes de censurar a los judíos por creer que Jesús restauraría literalmente el trono y el reino davídicos, debemos considerar en justicia que ellos se justificaban al creerlo por el lenguaje mismo del pacto. Es increíble que Dios, en asuntos de tanta importancia que afectan los intereses y la fidelidad del hombre y casi tocan la propia veracidad divina, los revistiera de palabras que, si no eran verdad en su sentido obvio y común, engañarán a los piadosos y temerosos de Dios durante muchos siglos. Bueno, esto es pura retórica, ¿no? Como puede verse acá lo que Peters está diciendo es: muchachos, las palabras son claras. Los judíos mismos interpretaban esto de una manera claramente literal y tenían derecho a esperar el restablecimiento del trono de David en la época de Cristo de forma literal, porque esto es lo que decía todo el Antiguo Testamento. Los judíos no alegorizaban, no espiritualizaban. Y eso que tenían una plaga en la época de Cristo, había una plaga que había venido de Egipto, de Alejandría, con una escuela alegorista, pero los judíos, los fariseos, los rabinos, la sinagoga, todo era un solo sistema. El sistema de interpretación de Cristo, de la iglesia primitiva, de los judíos de la época de Cristo, era literal.
Había unos bichos raros que interpretaban alegóricamente porque habían mezclado la ley con la filosofía griega, pero estos eran los judíos de Alejandría que estaban influenciados, digamos, por los gentiles, pero no tenían cabida en la concepción cultural judía de lo que era el reino. El reino para los judíos era literal, no había vuelta, no había vuelta. Y tenían razón, porque la expresión de los pactos, tanto hecho a Abraham como al pueblo después de la salida de Egipto, como a David, como después en todos los salmos y en los profetas, la gramática es literal. Las palabras y oraciones en su sentido gramatical, las palabras y oraciones en su acepción gramatical pura, enseñan expresamente esa creencia. Esto no es negado por ninguno, ni siquiera por aquellos que después, ¿no?, proceden a espiritualizar el lenguaje. El pacto está claramente asociado con la nación judía y no con ninguna otra. Para los que dicen que la iglesia está cumpliendo el reino. Perdón. Lo tengo que hacer. Es llamado, número 3, un pacto perpetuo. Esto es, que perdurará para siempre. Podrá, desde luego, requerir tiempo para que se cumpla, por los altibajos de la casa de David. Podrá quizá aún mantenerse en cuanto a la nación se refiere, en último plano, pero al fin debe realizarse. Número 4. Fue confirmado con juramento. Salmo 132, Salmo 89. Dios juró, dando así la más fuerte certeza posible de su amplio cumplimiento. El pacto es literal. El reino es literal. Número 5. Para no dejar absolutamente ninguna duda y declarar completamente inexcusable la incredulidad, Dios presenta de una manera concisa y con mayor fuerza su determinación. Como está expresado: no olvidaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34. Hubiera sido pura presunción y ceguera de los judíos el alterar el pacto, según el argumento moderno de la espiritualización, y negarse a aceptar el sentido obvio contenido en las palabras. Y hay una gran responsabilidad que pesa sobre aquellos que, aún bajo las más pías, más buenas, más puras intenciones, deliberadamente alteran la palabra del pacto y les dan un significado extraño. Esto es lo que estaba pasando en la década de 1950, cuando estaban discutiendo estos muchachos, ¿no?, diciendo, ¿es literal o es alegórico? Bueno, luego procede Peters a dar una lista de unas 21 razones por las cuales cree que todo el concepto del trono y del reino davídico debe entenderse literalmente. Bueno, yo creo que voy a pasar esta parte. Esta parte, lo que voy a hacer, porque es muy redundante, es más de lo que hemos dicho, con más detalle. Y con más citas, ¿no? Esto yo lo voy a poner en la descripción del video para que, como siempre, ustedes lo puedan leer y no redundar tanto y aburrir. Y de paso, siendo ya 54 minutos, dejamos acá, amigos. Me parece lo más adecuado. Además, tengo un felino arañándome la puerta del estudio. No sé con qué me voy a encontrar cuando abra ahí. Se me van a abalanzar así encima.
Bueno, amigos queridos, qué manera de discutir esta cuestión, pero bueno, es necesario reafirmar una y otra vez el carácter de los pactos que Dios hizo con Israel. Son incondicionales, son literales y esperan su cumplimiento cuando Cristo venga en su reino con su iglesia, nosotros, para reinar. Y David finalmente pueda decir, ¿vieron, muchachos? ¿Vieron que era literal? Que Dios había comprometido su palabra, había jurado, había dicho que yo iba a reinar, que mi descendencia va a reinar en Jerusalén, y tenía que ser, tenía que resucitar Cristo, volver al cielo, establecer su iglesia, que la iglesia llegue a los gentiles, que todos los gentiles que están ordenados para salvación sean salvos, que llegue el arrebatamiento de la iglesia, que llegue el apocalipsis, que Dios purgue al pueblo judío y lo ponga a prueba en la gran tribulación, que se conviertan y que llegue Jesucristo en las nubes con su reino, lo establezca e Israel reciba su parte, su porción de la herencia del reino de Cristo en la tierra. No me crean a mí, ustedes que son creyentes, créanle a la Biblia. Y si quieren, esperen que llegue el día, cuando lo vean a David reinando en Jerusalén. Y ahí nos vamos a acordar todo de Pentecostés, de Murray. Yo no me quiero imaginar si a David, por ejemplo, y termino, si a David en el lecho de muerte, viejo ya ahí, que no podía, no había nada que lo motivara, vamos a decirlo así, ¿no? Ni una esposa joven lo motivaba. Bueno, yo creo que hubiera habido una manera de encender el fuego en la sangre de David. Yo creo que sí. Si David en el lecho de muerte, algún profeta se hubiera acercado y le hubiera dicho, David, ¿qué pasa? Hay un tal Murray ahí que dice que todo eso que decís vos es alegórico, que el reino no es literal, que nada de lo que vos estás luchando, pidiendo, renegando, estableciendo el reino, no, todo esto es la nada, es temporal y es todo alegórico, y toda la esperanza que vos tenés de ver el reino extendido para siempre, como Dios te lo dijo. Sí, dice Murray que es todo alegórico. Yo creo que David hubiera dado un salto en el medio de la cama y hubiera dicho, tráigame la espada, tráigame la más filosa de todas, tráigamela. ¿Y dónde está Murray? Que lo voy a buscar. Amigos, no sé qué habrá sido el encuentro entre David y Murray en la Nueva Jerusalén. Yo quiero saber qué fue. Porque los dos son creyentes. Y ya se habrán encontrado. Murray ya durmió con sus padres y David ni hablar, ¿no? Lo que habrá sido eso, ¿no? Habrá sido un momento complicado ese, ¿no? Y no me quiero imaginar ya de Jesucristo ahí en el medio mirando esa escena, porque ahí ya se tienen que entender, ¿no? Ahí está todo bien. Pero yo prefiero llegar a la presencia de Dios y a la casa de David y a la Nueva Jerusalén teniendo un buen entendimiento de lo que son los pactos de Dios. Son incondicionales, basta de cachivache, por favor. Los amilenaristas, vergüenza les tiene que dar. Arrepiéntanse, Lo digo en broma, pero arrepiéntanse, no vaya a ser que después tengan que encontrarse cara a cara con David y con el hijo de David y decirle, no, sí, la verdad era literal. Nos vemos, cuídense.